Fanny Luna les saluda en nombre de todo nuestro equipo. Iniciamos estas informaciones con una noticia triste y es un hombre de 54 años que fue asesinado a puñaladas en su casa del Bronx, según informó la policía. El hijastro del hoy occiso, que vive en el mismo apartamento, tiene unos 20 años allí, huyó del lugar y está siendo buscado por la policía para ser interrogado. Según la parte policial, cuando llegaron los agentes, la víctima se encontraba en estado crítico. Los médicos lo trasladaron de urgencia al centro médico Jacobit, pero no pudieron salvarlo. Dos oficiales de la policía de Nueva York asignados a combatir el crimen en Roosevelt Avenue enfrentan cargos por robar dinero a una trabajadora sexual y agredirla en un burdel ilegal de Queens. El incidente ocurrió en julio cuando respondieron a una denuncia de prostitución. Tras dar la zona despejada en sus cámaras corporales, las mismas las apagaron. Horas después regresaron al burdel en uniforme y armados. Los oficiales enfrentan cargos de robo y agresión sexual, quienes se declararon inocentes y fueron suspendidos de sus sueldos. Podrían enfrentar hasta 15 años de prisión, según la comisionada de la policía de Nueva York, y condenó esto como una traición a la confianza pública. Seguimos hablando de policía, nos referimos a 5 oficiales de la policía de New Jersey, quienes han notificado su intención de demandar al municipio por el comportamiento agresivo y vulgar del jefe de policías, Robert Farley. Entre las acusaciones se incluyen apuñalar a un asistente con una aguja hipodérmica, a afeitarse el vello corporal y dejarlo en escritorios, echar medicamentos en las cafeteras y defecar en la sede policial. El jefe de policías niega las acusaciones y continúa en su cargo mientras las autoridades investigan. El municipio tiene 6 meses para investigar antes de que se pueda presentar una demanda formal. Las autoridades de saneamiento empezarán a multar a las personas que no separen desperdicios orgánicos de la basura. Los esfuerzos para reducir la basura en la ciudad de Nueva York comenzarán una nueva etapa este martes, anunció el Departamento de Sanidad local. A partir de este 1 de abril, los residentes tendrán que separar los residuos de alimentos de la basura o se arriesgan a recibir una multa de $25, aunque el compostaje obligatorio entró en vigor en octubre del 2024. La ley aprobada por el ayuntamiento estableció un periodo de advertencia hasta abril del 2025, cuando los empleados de saneamiento podrían multar a residentes que no se adhieran a las nuevas reglas. Seguimos en la ciudad de Nueva York y es que a partir de este martes los restaurantes de la ciudad que tengan el permiso para instalar comedores al aire libre podrán empezar a prestar estos servicios en el exterior. Casi 3,000 restaurantes fueron aceptados para participar y empezaron a instalar los cobertizos en el pasado 25 de marzo, esto como parte del programa de comidas al aire libre de la ciudad, conocido como Dining Out New York City. Sin embargo, algunos legisladores critican los requisitos para adquirir esos permisos al afirmar que afectan a muchos propietarios de pequeños negocios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este miércoles una nueva tanda de aranceles en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde será acompañado de todo su gabinete. Trump ha bautizado este 2 de abril como el Día de Liberación porque a su juicio permitirá a los Estados Unidos librarse de prácticas comerciales injustas que otros países han mantenido durante décadas. En concreto, Trump prevé anunciar el miércoles aranceles recíprocos a aquellos países que, según Washington, imponen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea. El senador estadounidense Cory Booker centró su discurso maratónico que duró toda la noche y la mañana de ese martes en el Senado en los esfuerzos del presidente Trump y Elon Musk para despedir a miles de empleados del servicio social, eliminar beneficios para millones de estadounidenses y desmantelar un programa fundamental que ha servido a los ciudadanos durante casi un siglo.
73 millones de estadounidenses y 1.6 millones de personas en New Jersey dependen de los beneficios del Seguro Social, beneficios que han sido ganados a lo largo de una vida de trabajo y contribuciones al programa. El senador de 55 años se mostró claramente exhausto la mañana del martes, ya que su discurso se prolongó hasta más de 16 horas. El gobierno de los Estados Unidos admitió en una presentación judicial que deportó por error a un padre de Maryland a El Salvador debido a un error administrativo y alegó que no podría devolverlo porque ahora está bajo custodia salvadoreña. Esta presentación se deriva de una demanda por la deportación de Kilmar Abrego, un ciudadano originario de El Salvador, a quien en el 2019 un juez de inmigración le otorgó un estatus de protección, lo que le prohíbe al gobierno federal deportarlo al país centroamericano. Seguimos hablando de temas migratorios y es que un juez federal en California suspendió temporalmente la decisión de la administración de Donald Trump de revocar el estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos en los Estados Unidos. La revocación del TPS, impulsada por la Secretaría de Seguridad Nacional, ponía en riesgo la permanencia de aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos que enfrentaban las posibilidades de ser deportados a partir de abril. 17 personas más fueron deportadas desde los Estados Unidos hacia El Salvador, quienes, según las autoridades, son miembros de la red criminal venezolana El Tren de Aragua y de las maras Salvatrucha 13. El gobierno de El Salvador recibió este lunes a otro grupo de deportados desde Estados Unidos, acusados de pertenecer a bandas criminales que, según el presidente Nayib Bukele, son considerados asesinos y delincuentes de alto perfil. A través de un mensaje en X, el presidente Bukele confirmó: anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Aseguró sin aportar pruebas que todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos 6 violadores de niños. Esta acción sigue a la deportación de más de 200 venezolanos el 15 de marzo, pese a un bloqueo judicial a la ley de enemigos extranjeros invocada por Donald Trump. Entre tanto, el gobierno salvadoreño hasta el momento no ha brindado información sobre el estado de estas personas. El presidente Donald Trump dio las gracias a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar a esos migrantes expulsados por Washington, tildándolos de criminales, y aseguró que les está dando un lugar maravilloso para vivir, aunque la mayoría han sido encarcelados. La mayoría de esos migrantes enviados a El Salvador han sido recluidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la megacárcel que se ha convertido en un símbolo de guerra de Bukele contra las pandillas. En un mensaje en las redes sociales, Trump hizo un eco de la publicación previa de Bukele en la red social X, en la que el mandatario salvadoreño informaba de una nueva operación que se llevaba a cabo el domingo por la noche, en la que 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la M13 fueron trasladados de Estados Unidos hacia El Salvador. Como si se tratara de un bien cumplido entre los mandatarios, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también volvió a responder a su homólogo estadounidense Donald Trump con un adelante juntos, tras los agradecimientos por aceptar a este nuevo grupo de 17 migrantes expulsados por Washington, que están tildándolos de criminales en los Estados Unidos. También el país no ha informado sobre la nacionalidad de los deportados, pero el gobierno salvadoreño aseguró que entre ellos habrían salvadoreños y también venezolanos. El fiscal general de Venezuela exigió al Supremo de El Salvador pronunciarse sobre los recursos del habeas corpus introducidos por los abogados de un grupo de los más de 200 migrantes deportados por los Estados Unidos y detenidos en esta cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano. Nosotros y yo como fiscal general de la República exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus. No pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido. No pueden decir que no existe, porque he conocido que pretenden decir que no existe para dejarlo engavetado
en una nevera de por vida. No pueden hacerlo, porque están nuevamente apuñaleando la Constitución salvadoreña y los tratados internacionales que rigen esta materia, que son el derecho internacional de los derechos humanos. Llegó el momento de cumplir con nuestros patrocinadores. Seguimos con más información en Noticias al Día. Usted no le cambie. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Abordamos el tema de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien pidió a la presidenta de México durante su reunión reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades estadounidenses. Reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades de Estados Unidos fue lo que le pidió la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la reunión que sostuvieron la semana pasada. La revelación la hizo Noem en una entrevista con la cadena Fox News, en la que señaló que dio una lista de cosas a la mandataria mexicana que al presidente Trump le habría encantado ver. Agregó que el encuentro, inicialmente pactado para 30 minutos, finalmente duró casi 2 horas y que fue muy productivo. Sobre las peticiones de reforzar la frontera sur con Guatemala y de compartir datos biométricos con Estados Unidos, Noem comentó que Sheinbaum está dispuesta a hablar de ello, aunque remarcó que en su país sería algo controvertido. La funcionaria estadounidense también se refirió a la necesidad de escanear los envíos que llegan por vía aérea a Estados Unidos, así como de verificar con México antecedentes penales. De igual forma, reconoció que la presidenta mexicana está haciendo un esfuerzo de buena fe, aunque enfatiza en que Donald Trump no quiere ver palabras sino acciones. Organizaciones mexicanas que defienden mujeres y niños alertan del aumento de casos de trata de personas y pornografía infantil en Ciudad Juárez. Organizaciones en Ciudad Juárez alertan sobre un incremento en la trata de personas y pornografía infantil, con 665 denuncias en 2024. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reportó que en esta urbe fronteriza criminales están presuntamente vendiendo niñas, que la ciudad es un foco rojo en estas prácticas, equiparándola a destinos turísticos conocidos por estos delitos. La representante de la Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortés, calificó de alarmante la situación. En el 2024 se tuvo un registro de 665 mujeres y niñas que colocaron una denuncia por trata, o sea, que fueron a la fiscalía y pusieron una denuncia. Y creemos pueden ser principalmente las víctimas, pero por supuesto no dudamos en que sean también personas, mujeres, niñas de la propia ciudad. Muy grave, o sea, si la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos está diciendo esta información, bueno, pues bajo qué elementos los hace en principio y en segundo, preguntarle qué está haciendo para que esto no suceda. Las organizaciones ciudadanas han insistido en la necesidad de atender el problema desde una perspectiva integral y no solo a partir de la denuncia. Ya pusieron la denuncia es porque ya de alguna manera se zafaron de ese círculo de trata para poder resguardarles, para poder poner una denuncia. Pero no es suficiente poner la denuncia, hay que ir tras el vínculo, el círculo que está haciendo este ejercicio de trata de personas. Los activistas también piden una atención especial a las redes digitales que facilitan la explotación.
El chavismo anunció su candidato de gobernador del Esequibo, el territorio que Venezuela disputa con Guyana de cara a las elecciones regionales y legislativas de este 25 de mayo, rechazada por los principales líderes opositores. Nosotros podemos decir que la Comisión Electoral del Partido de la Revolución tiene una propuesta ya consensuada, clara, nítida sobre los candidatos y las candidatas a las gobernaciones de los estados, que es parte de del evento electoral de la elección que habrá en Venezuela el 25 de mayo próximo, 25 de mayo, que también tendrá, además de las elecciones de gobernadores, tiene las elecciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, los diputados y las diputadas, con el agregado que este año tendremos también diputados de nuestra Guayana Esequiba. Y además de diputados de nuestra Guayana Esequiba, será electo por primera vez el gobernador o la gobernadora del estado Guayana Esequiba. Guayana Esequiba. Vamos a elegir por primera vez a nuestro gobernador en la Guayana Esequiba, y la Revolución Bolivariana ha postulado el nombre de el camarada Neil Villamizar. En Bolivia, seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron que crearán el partido político Evo Pueblo en medio de una pugna con el oficialismo y en un año electoral. Evo Morales y sus seguidores anunciaron que crearán el partido político Evo Pueblo en medio de una pugna con el oficialismo y en año electoral. Además, denunciarán al mandatario Luis Arce para que se investigue a su familia y sus supuestas fortunas. Morales conformará el partido Evo Pueblo después de renunciar al gubernamental Movimiento al Socialismo Más, partido que fundó y del cual perdió el liderazgo de casi 30 años debido a que el Tribunal Supremo Electoral reconoció en 2024 como nuevo presidente del oficialismo a Grover García, dirigente afín a Arce. El exmandatario ahora es precandidato a la presidencia para las elecciones del 17 de agosto con el partido Frente para la Victoria, agrupación política con la cual firmó un acuerdo temporal. El oficialismo boliviano comenzó a dividirse tras la crisis política de 2019 que provocó la renuncia de Morales a la presidencia y de su exilio a México y Argentina. Asimismo, Arce y Morales comenzaron a distanciarse a finales de 2021 por diferencias en la candidatura presidencial del MAS y por las decisiones del gobierno. La pobreza en la población urbana de Argentina baja al 38,1% en el segundo semestre del 2024. Según el informe, los más afectados son los niños de hasta 14 años. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que la pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 38,1% en el segundo semestre de 2024, lo que supuso una caída en 14,8 puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en la primera mitad de ese año. El informe del INDEC señala que el índice de indigencia en ese mismo periodo se situó en el 8,2% de las personas, 9,9 puntos por debajo de la tasa registrada en el semestre anterior. En la comparación interanual, el índice de pobreza retrocedió en el segundo semestre del año pasado 3,6 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia descendió 3,7 puntos. La población más afectada por la pobreza es la de los niños de hasta 14 años, grupo en el que la tasa de pobreza es del 51,9% y la tasa de indigencia del 11,5%. La medición solo tiene en cuenta el nivel de vida de los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas sobre una población total en Argentina de unos 47 millones de personas. En la primera mitad de 2024, el índice de pobreza había saltado al 52,9%, la tasa más alta desde 2003, por los efectos del cóctel de ajuste económico de shock y elevadísima inflación que caracterizó a los primeros meses del gobierno de Javier Milei. La reducción en la tasa de pobreza durante el segundo semestre tiene relación directa con el proceso de progresiva desaceleración de la inflación y relativa recomposición de los ingresos que se dio en la segunda mitad de 2024.
Aunque estos datos son un poco más alentadores que los anteriores, la medición oficial tiene sus limitaciones, pues no alcanza a toda la población, no incluye gastos de alquiler ni tiene en cuenta gastos específicos de ciertos grupos como los adultos mayores o dimensiones que van más allá del ingreso como el acceso efectivo a agua potable, educación o servicios de salud. Argentina registró su tasa máxima de pobreza en octubre de 2002, cuando el índice subió al 57,5% tras el estallido de una de las más severas crisis económicas que recuerda el país. Un sindicato de trabajadores del sistema de salud de Guatemala comenzó una serie de bloqueos de carreteras en demanda del incremento salarial por parte de las autoridades. Exigiendo un incremento salarial por parte de las autoridades, un sindicato de trabajadores del Sistema de Salud de Guatemala realizó una serie de bloqueos de carreteras tanto en la capital como en varios departamentos, con 14 puntos confirmados según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. Entre los 14 puntos viales bloqueados están incluidos varios en las principales avenidas de Ciudad de Guatemala, así como también la carretera que de ahí conduce hacia la frontera con El Salvador, a la altura del municipio de Culiapá. La medida convocada por el principal sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud se espera que dure al menos 3 días, según informaron sus dirigentes. Los manifestantes exigen al gobierno de Bernardo Arévalo el cumplimiento del incremento salarial, la reclasificación de los puestos de trabajo y la entrega de incentivos de acuerdo con una ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de 2025. En el marco de una rueda de prensa, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, aseguró que están abiertos al diálogo. Como gobierno, siempre estaremos dispuestos a escuchar las diferentes demandas de los sectores sindicales que forman parte de este ministerio. Por su parte, Luis Alpirez, uno de los líderes del sindicato, advirtió que desde septiembre de 2024 oficializaron sus peticiones al gobierno en el Palacio Nacional de la Cultura, sede de la administración del presidente Arévalo. Quiero ser muy claro porque yo sé que a veces se tergiversan las informaciones. Siempre lo hemos dicho, el diálogo también es lucha, jamás es rendición. Tenemos que encontrar la forma de cómo el Ministerio de Salud realmente le pone fin a ese divisionismo que está pretendiendo hacer a la clase trabajadora de salud, ver cómo el Ejecutivo pues asume esa responsabilidad. El líder agregó que ingresarán a una mesa de diálogo con el gobierno en el mismo palacio, con el objetivo de buscar soluciones a sus requerimientos. El presidente de Uruguay viajará a Panamá y a Honduras para participar de la próxima cumbre del CELAC, en la que será su primer viaje internacional como jefe de Estado. Los representantes de las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio se reunieron con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, para definir 5 ejes de trabajo que guiarán la labor conjunta entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El senador Daniel Cagliani informó que los temas acordados incluyen el crecimiento económico, la seguridad, la cohesión social, la vivienda y la infraestructura, entendida tanto en su dimensión física como social. Cagliani señaló que existe un compromiso de los legisladores, el presidente y los ministros para cumplir con las 48 medidas presentadas en la campaña electoral. Además, destacó que se definieron 63 acciones que serán publicadas y evaluadas por distintos organismos estatales con el propósito de rendir cuentas a la ciudadanía. Esta reunión permitió ordenar el trabajo y coordinar esfuerzos para implementar las medidas acordadas. Además, se subrayó que el monitoreo de estas acciones garantizará la transparencia para las personas. El ministro de Exterior de China, Wang Yi, aseguró este martes al reunirse en el Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin que la cooperación entre ambos países no está dirigida contra terceros países. Wang, cuyo país mantiene tensiones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos, subrayó: nuestra amistad no tiene un carácter coyuntural, sino duradero. A su vez, destacó que los preparativos de la visita a Rusia del presidente chino transcurren de manera totalmente exitosa. De hecho, Putin aseguró que se espera al presidente chino para celebrar el 9 de mayo en Moscú el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas abandonaron desde el lunes el área de Rafah,
una parte sur de Gaza después de que el ejército pidiera la evacuación ante nuevos ataques en la zona por parte de las tropas israelíes. El año pasado, el 90% de los más de 2 millones de gazatíes fueron forzosamente desplazados durante la guerra, según la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría en múltiples ocasiones. Llegó el momento de cumplir con nuestros patrocinadores. Seguimos con más noticias. Quédese con nosotros. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por permanecer atentos a nuestra programación. Siempre es bueno informarse sobre el clima antes de salir de sus hogares. Así que vamos a conectar con nuestra compañera Marielba Hernández. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía. Aquí un breve informativo del tiempo. Hoy Nueva York va a enfrentar máximas temperaturas de 55 grados, mínimas de 36 grados en nuestra área metropolitana, donde en este momento tenemos un cielo mayormente despejado y esos vientos soplando desde el norte-noroeste entre 10 a 20 millas por hora. La precipitación 1% de 6 en este momento. Amaneció a las 7:21 de la mañana. La puesta del sol la vamos a ver a las 8:14 de la noche. Hasta aquí la información del tiempo. Usted sigue en sintonía de la mejor programación de Habla Hispana. Chuwi, la banda de jóvenes puertorriqueños conocida a nivel mundial por su colaboración en el tema de Vueltica, del último disco de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, se prepara para lanzar su primer álbum. Vamos a conocer más. La banda puertorriqueña Chuwi se prepara para el lanzamiento de su primer álbum y señala seguir procesando todo lo que ha representado para sus carreras la colaboración en el último disco de Bad Bunny en el tema Vueltita. El tema Vueltita alcanzó 2,36 millones de reproducciones en su primer día en la plataforma Spotify y junto al resto de canciones entró en la lista del 200 global. Uno de los motivos del éxito de Chuwi con los jóvenes puertorriqueños es la forma en que conectan con sus líricas porque despiertan la latente crispación por el estatus colonial de la isla en una generación que se vio afectada por la devastación del huracán María en 2017 y que 2 años después se tomó las calles hasta conseguir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Los miembros de Chuwi aseguran que su futuro se está viendo bien, pues Bad Bunny ofrecerá 30 conciertos en Puerto Rico y es posible que los invite a formar parte de los espectáculos. Llegamos al final de nuestra emisión de noticias. Como siempre, agradecerles a todos ustedes la sintonía. Fanny Luna se despide y recordarles que se mantengan pendientes a nuestra programación.